¿Alguna vez te has preguntado si hemos perdido el rumbo como sociedad? Porque a veces parece que hemos olvidado lo que realmente vale la pena. Solo hace falta asomarse a una exposición de arte moderno. Trazos extraños, formas que parecen hechas al azar, y aún así, ahí están, colgadas como si fueran obras maestras. Déjame contarte algo que pasó en 2019 y que seguramente escuchaste en las noticias. Un artista italiano, Maurizio Cattelan, pegó un plátano común y corriente a la pared con cinta plateada en la Feria de Arte Art Basel en Miami. Sí, escuchaste bien, un plátano. Y se vendió en $120,000. Una fruta que en el supermercado costaba menos de $1. Pero los coleccionistas decían que no pagaban por el plátano, sino por la idea, por el concepto detrás de él, y por el certificado de autenticidad que les daba el derecho de mostrarlo como arte. Y ojo, no es un caso aislado. Pensemos en las zapatillas usadas de Michael Jordan. Para cualquiera serían unos tenis viejos, gastados. Pero en una subasta pueden llegar a millones porque cuentan una historia, los primeros pasos de un ídolo del deporte. En 2021, un nugget de pollo de McDonald's que parecía un personaje de Among Us se vendió en casi $100,000 en eBay. Y la camiseta sudada de LeBron James, usada en un partido, alcanzó los $3.7 millones. No era la tela, no era el sudor, era el momento histórico que representaba. Y si hablamos de historias increíbles, tenemos que mencionar el collar de perlas falsas que perteneció a Jackie Kennedy. Su valor original era de $600, pero en una subasta llegó a venderse en $211,000. La compradora, Linda Resnick, vio más allá, clonó el collar, vendió miles de réplicas y convirtió su compra en $26 millones en ganancias. Ella entendió que no estaba vendiendo perlas de plástico. Estaba vendiendo un pedacito de Jackie Kennedy, de su estilo y de su legado. Ahora, quizá estés pensando, claro, eso es cosa de millonarios excéntricos que no saben en qué gastar su dinero. Pero vamos a detenernos un momento. ¿De verdad somos tan distintos? Cuando pagamos $200 por unos Jordan, ¿lo hacemos por la calidad del material o por la sensación de pertenecer a algo? Cuando compramos el teléfono más nuevo, ¿lo hacemos porque el anterior ya no sirve o porque queremos sentir que estamos al día? Incluso el dinero funciona así, vale porque todos decidimos creer que vale. Si esa creencia se rompe, no es más que un pedazo de papel. Y hasta el oro, que durante siglos ha sido símbolo de riqueza, no deja de ser una piedra brillante. A veces olvidamos que el valor de las cosas no siempre está en lo que son, sino en lo que representan. Porque, seamos honestos, ¿cuánto vale realmente un objeto? ¿Lo que cuesta fabricarlo? ¿O lo que significa para nosotros? Déjame contarte una historia que lo explica mejor. Durante el siglo XIX, en el antiguo y poderoso estado alemán centrado en el margraviato de Brandeburgo conocido como Prusia, la familia real prusiana necesitaba fondos para financiar su guerra contra Francia. Pidió a la aristocracia, formada principalmente por los yanques, una nobleza terrateniente de gran influencia política, militar y económica, que entregara sus joyas de oro. Y, a cambio, les dio algo muy distinto: piezas de hierro con la frase grabada «Di oro por hierro». Lo curioso es que, con el tiempo, esas piezas se convirtieron en símbolo de orgullo. En condiciones normales, el oro habría sido infinitamente más apreciado que el hierro. Sin embargo, dentro de la alta sociedad prusiana, estas joyas de hierro se convirtieron en un símbolo de prestigio. No solo evidenciaban riqueza, sino también generosidad y patriotismo. En esa sociedad, el hierro, sí, el metal más común, llegó a valer más que el propio oro. Pero este fenómeno no fue exclusivo de Prusia. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, millones de personas participaron en la campaña Salvage for Victory. Donaron metales, utensilios y hasta adornos para apoyar el esfuerzo bélico. Y mientras tanto, se pusieron de moda las joyas patrióticas, hechas con materiales humildes como madera, baquelita o aluminio. Llevaban el mismo mensaje: estamos juntos en esto. Incluso en la Unión Soviética, muchas medallas y condecoraciones estaban hechas de bronce o aluminio barato. No eran valiosas por su material, sino por lo que significaban: sacrificio, entrega, reconocimiento. Todos estos ejemplos tienen algo en común.
El valor no está en el objeto, sino en la historia que le damos, en lo que sentimos al tenerlo o en lo que representa para una comunidad entera. Los antiguos alquimistas soñaban con transformar el plomo en oro, pero tal vez su error fue mirar en la dirección equivocada. No hacía falta cambiar el metal, sino la percepción. Un objeto se vuelve valioso cuando la mente humana decide que lo es. Y si piensas que eso quedó en el pasado, basta mirar a nuestro alrededor. Hoy, unos tenis de edición limitada, un teléfono de lujo o incluso un NFT digital pueden alcanzar precios absurdos. No por los materiales, sino por el símbolo cultural que representan. Porque al final, no compramos cosas, compramos significados. Y en ese sentido, sí, todavía hay momentos en los que el hierro puede valer más que el oro, culturalmente hablando. Dicen que el café no solo se bebe, también se siente. Y en países como Colombia, el café es mucho más que una bebida. Es una historia que se sirve en cada taza. Piénsalo un momento. Un café común, hecho en casa, puede costar apenas unos centavos. Pero en una cafetería de especialidad, ese mismo café puede costar 5, 6 o hasta 10 veces más. Y a veces en lugares no tan especializados. ¿Y sabes qué es lo curioso? La diferencia no está solo en el grano o en la técnica. Está en lo que representa. Cada taza cuenta una historia. La del caficultor que trabajó bajo el sol, la del origen exacto del grano, la del proceso artesanal y sostenible que hay detrás. Cuando alguien paga por ese café, no está comprando solo una bebida. Está comprando una experiencia cultural. El aroma, la presentación, el método de extracción, la estética del lugar, la sensación de estar apoyando lo local. Todo eso convierte al café en un símbolo de identidad y orgullo nacional. Y eso nos deja una lección poderosa. El valor no siempre está en lo material, sino en la historia, en la emoción y en la tradición que lo rodea. Y quizás te preguntes, ¿quién estando consciente consumiría café con un sobreprecio enorme? Pero este fenómeno no es solo colombiano. Miremos a México, por ejemplo. Cada octubre y noviembre, millones de personas compran pan de muerto. A veces, versiones gourmet con rellenos exóticos, chocolate, nata, crema de avellanas. Y sí, con precios mucho más altos. Pero nadie lo compra solo por el sabor. Ese pan representa algo más profundo. Una conexión con nuestros seres queridos que ya no están. Un símbolo de amor, de memoria y de identidad cultural. Y si cruzamos al sur, en Argentina, encontramos otro ejemplo. En las ferias regionales se venden frascos de dulce de leche artesanal que cuestan más que en el supermercado. ¿Y por qué la gente los paga? Porque ese dulce representa la receta de la abuela, la tradición familiar, el sabor casero que nos conecta con nuestras raíces. Estos casos se repiten en cada rincón del mundo. A primera vista podríamos pensar que valoramos más las cosas solo porque están ligadas a nuestra cultura o nuestras tradiciones. Pero si miramos más de cerca, veremos que el fenómeno va mucho más allá. Porque, a veces, lo que realmente compramos no es el producto, sino la historia que nos hace sentir parte de algo. Y si crees que esto solo pasa con el café o con el pan, espera a conocer el caso del cheto zar, uno de los ejemplos más absurdos y fascinantes del valor moderno. Imagina pagar $88,000 por un solo cheto. Sí, escuchaste bien. Un cheto. Una botana. Suena ridículo, ¿no? Pero eso fue exactamente lo que pasó en una subasta. Y lo más interesante no es el cheto, sino la historia que lo rodea. Este caso es como el punto de encuentro entre tres mundos muy distintos. Primero, la gente que colecciona botanas con formas raras, que jura que ve figuras en cada bolsa. Segundo, los fanáticos de Pokémon, que ven en cualquier cosa un objeto de culto. Y tercero, una comunidad todavía más peculiar, la que vive para convertir lo absurdo en arte de Internet. El protagonista de esta historia fue bautizado como Cheto Zar, una fusión entre Cheto y Charizard, el icónico Pokémon de fuego. Solo ese nombre ya era oro puro, o mejor dicho, fuego puro, y el vendedor lo sabía.
Lo presentó dentro de un empaque que imitaba una carta coleccionable, aprovechando la locura de los Pokémon que volvió con fuerza en los años 2020. El resultado fue un éxito. Ese pequeño cheto, con su forma irregular y su color anaranjado intenso, se transformó en un símbolo de nostalgia, humor y rareza. Porque, seamos sinceros, todos crecimos viendo Pokémon. Y claro, un cheto que parece Charizard y encima bajo la presentación Flamin Hot. Eso ya es material de leyenda digital. Pero la parte más fascinante de esta historia es imaginar cómo empezó todo. Alguien, en su casa, comiendo tranquilamente, toma un cheto, lo mira, lo gira, y dice, «Esto parece Charizard». En lugar de comérselo, lo guarda. Y lo cuida durante 2 años completos antes de subastarlo. ¿Te imaginas cuántos chetos únicos habrán terminado en la basura o en el estómago de alguien sin que nadie lo notara? La situación es parecida a las monedas de colección. Seguramente has tenido alguna valiosa en la mano y la gastaste sin saberlo, porque no hablas el idioma de los coleccionistas. Lo mismo pasa aquí. El valor depende de saber identificar lo especial. Y, por cierto, el Chetozar ni siquiera tiene el récord del cheto más caro de la historia. Ese récord lo tiene el mítico cheto con forma de arambe, el famoso gorila del zoológico de Cincinnati, que se vendió por $100,000 en 2017. Arambe fue uno de los memes más icónicos de Internet, al punto de que sus fans tenían hasta un saludo especial en su honor. Pero de eso se trata. Esto no va de comida ni de Pokémon, sino de la cultura de Internet, donde la rareza, el humor absurdo y la viralidad son la verdadera moneda de cambio. Hoy vivimos en un mundo donde pagamos sumas enormes por cosas que, objetivamente, no lo merecen. Y luego, lo compartimos en línea, para reírnos, indignarnos o sentirnos parte del chiste. El precio se vuelve parte del meme, parte del espectáculo. Y no son casos aislados. Recordemos el sobre de salsa Sichuan de McDonald's que se vendió en 2022 por $15,000 después de aparecer en un episodio de Rick and Morty, o el nugget de pollo con forma de personaje de Among Us que alcanzó casi $100,000 en 2023. Y todos estos casos absurdos nos llevan a la máxima representación de esta tendencia. La banana pegada con cinta adhesiva en la pared de una galería, que llegó a venderse por $6.2 millones. ¿Qué es el arte? ¿Una pintura colgada en un museo? ¿Una escultura hecha por manos expertas? ¿O tal vez algo tan simple como una idea? Vivimos en una época en la que todo puede ser arte, y al mismo tiempo, nada parece serlo del todo. Pero si el arte busca provocar una emoción, una reacción, entonces quizá el arte no esté en el objeto, sino en nosotros y nuestra percepción subjetiva. Imagina esto. Entras a una galería de arte, luces blancas, silencio absoluto, y frente a ti, una banana pegada a la pared con cinta plateada. Nada más. Una simple y ordinaria banana. Ahora imagina que esa obra de arte se vende por la modesta cantidad de $150,000. Y lo más sorprendente es que con el paso del tiempo, su valor siguió subiendo. Esta obra se llama Comedian, y fue creada por el artista italiano Mauricio Cattelan. Y aunque dicha obra de arte, si lo podemos llamar de esa manera, provocó mucho revuelo en Internet, generando un sinfín de comentarios y opiniones en las redes sociales, desarrollando un sentimiento de indignación generalizado entre los internautas, al tener a todos incrédulos de cómo dicho objeto pudo exhibirse como arte y lo peor de todo, que se valorara con un monto absurdamente elevado. Podemos pensar que tal vez, y solo tal vez, esa indignación era parte del plan. Porque, al igual que las perlas falsas de Jackie Kennedy, lo que se vende aquí no es el objeto. Lo que se vende es la idea, el concepto. Como lo explica Sarah Urist Green, del programa de Art Assignment. El comprador no está pagando por la banana, sino por un certificado de autenticidad, que le da derecho a exhibir la obra en cualquier lugar del mundo. Pero lo interesante es que Comedian va más allá de eso, porque la verdadera obra no está en la pared, está en la compleja relación de variables y hechos que giran en torno a ella. Es decir, está en los memes que inundaron Internet, en las multitudes que acudieron a verla, en los artículos, los videos, los debates. Y sí, incluso en que hoy estemos hablando precisamente de ella. La reacción colectiva, nuestra mezcla de risa, indignación y asombro, es lo que realmente le da vida a la pieza. En otras palabras,
Catelan nos vendió un espejo, uno que refleja perfectamente el mundo en el que vivimos. Un mundo caótico, absurdo y lleno de contradicciones. Y el comprador al pagar por la obra, en realidad está comprando su entrada para participar en el gran espectáculo. Catelan lo sabía perfectamente, por eso la llamó Comedian, porque al final, la broma somos nosotros. Hay quienes dicen que todo fue un truco, que se trató de un esquema de lavado de dinero, pero incluso esa teoría forma parte del espectáculo. Todo lo que rodea a la banana pegada, la polémica, los titulares, los comentarios en redes, aumenta su valor simbólico. Sarah Green lo resume de forma brillante. Vivimos en una época impulsada por la indignación. Cada semana hay algo nuevo que nos escandaliza, aunque casi nunca es lo verdaderamente importante. Nos indignamos por una fruta pegada a la pared, pero ignoramos las injusticias que sí pesan. Y tal vez por eso esta obra es tan poderosa. Porque Comedian no habla solo del arte, habla de nosotros, de cómo reaccionamos, de cómo convertimos todo, absolutamente todo, en espectáculo. Así que, si lo piensas bien, esta banana de $6 millones no está tan lejos de lo que hoy pagamos por vistas, seguidores o fama digital. Todo eso también es capital simbólico, intangible, pero profundamente real en nuestra cultura. Quizá Comedian no sea el arte que queremos, pero sí es el arte que nos representa, un arte que nos hace reír, que nos confronta, y que nos recuerda lo absurdo que puede llegar a ser nuestro propio mundo. Hasta este punto hemos hablado de fenómenos culturales masivos, compartidos por millones de personas, pero el panorama se vuelve aún más interesante, y en ocasiones más extraño, cuando nos adentramos en subculturas muy específicas. En estos espacios reducidos, el valor se construye de manera todavía más compleja, casi desconectada del resto de la sociedad. Pareciera un mundo donde el valor ya no se mide solo en dinero o utilidad, sino en significados compartidos. Estas pequeñas comunidades que giran alrededor de pasiones muy específicas, a veces tan específicas, que rozan lo absurdo. Pensemos, por ejemplo, en las zapatillas deportivas. Coleccionistas de tenis que pueden pasar horas observando un par de zapatos. No buscan comodidad, ni estilo. Buscan detalles diminutos. Una costura mal alineada, un logotipo ligeramente descentrado o incluso cosido al revés. Y es justamente ahí, en esos errores, donde nace el valor. Un simple defecto de fábrica puede transformar un par de tenis comunes en un objeto de deseo que alcanza los $150,000. Así sucedió con los famosos Air Jordan 1 Reverse Shattered Backward, no por su calidad, sino por la historia y la rareza que los rodean. Lo mismo ocurre en otras comunidades obsesivas. En el mundo del audio, por ejemplo, los audiófilos gastan fortunas en tubos de vacío antiguos. Analizan circuitos, resistencias, frecuencias. Pero, en el fondo, lo que buscan no es precisión técnica, sino algo que no se puede medir. Esa calidez casi mágica que llaman el sonido perfecto. Los fanáticos de los teclados mecánicos hacen algo parecido. Desarman cada tecla, lubrican resortes, ajustan tornillos. Todo para lograr un clic, un toque o un sonido que solo ellos saben apreciar. Y los coleccionistas de instrumentos musicales no se quedan atrás. Persiguen guitarras o bajos viejos, algunos en peor estado que los modernos, convencidos de que tienen un mojo especial, una especie de alma sonora. Aunque las pruebas digan lo contrario, estas comunidades representan una paradoja fascinante. Por un lado, dedican tiempo y dinero a analizar detalles medibles y concretos, y por el otro persiguen algo totalmente intangible y subjetivo, una emoción, una sensación o una historia que dé sentido a su pasión. Mientras más pequeña es la comunidad, más se aleja del mundo exterior, y más se vuelve una experiencia personal, casi espiritual. En cierto sentido, estos grupos no están comprando productos, sino experiencias de pertenencia y significado. Cada adquisición, por más costosa o irracional que parezca, es un intento de llenar un vacío simbólico, el deseo de poseer algo único, irrepetible, que reafirme su identidad dentro de esa subcultura. Sin embargo, todo esto también nos deja una pregunta incómoda. ¿Vale la pena invertir tanto tiempo y dinero en algo que solo tiene valor dentro de un círculo cerrado? Quizás sí, quizás no.
Pero es un recordatorio de que el valor, una vez más, no es un atributo objetivo, sino una construcción que puede volverse tan personal que roza lo neurótico. Y quizá esa es la conclusión central. El valor en estas comunidades no busca la aprobación masiva ni el mercado global. Busca satisfacer una necesidad interna. Son microsociedades donde el placer está en la búsqueda misma, en el ritual de coleccionar, probar, comparar y hablar el lenguaje que solo los iniciados entienden. Y cuando esa construcción se vuelve demasiado personal, puede transformarse en una búsqueda infinita, una especie de ritual donde el placer está en la persecución, no en la posesión. A lo largo de todos estos casos, desde las perlas falsas de Jackie Kennedy hasta los chetos con forma de Charizard, se revela un patrón consistente. El valor no reside en el objeto mismo, sino en el contexto que lo rodea. El collar de hierro en Prusia no valía por el metal, sino por el mensaje de sacrificio patriótico que comunicaba. Las zapatillas usadas de Michael Jordan, las guitarras vintage o las piezas de colección no se compran por su utilidad objetiva, sino por la emoción de poseer algo cargado de historia y de conexión con una identidad personal o colectiva. Este fenómeno tiene una dimensión profundamente social. Hay objetos que adquieren valor porque una comunidad entera cree en él y decide sostenerlo. El ejemplo más claro es el dinero. Su funcionamiento depende de la conciencia colectiva de que tiene poder adquisitivo. Sin esa creencia compartida, no sería más que papel. De la misma manera, el verdadero trabajo no es transformar plomo en oro, sino hacer que las personas lo perciban como tal. Las razones por las que un objeto puede considerarse valioso son múltiples. En primer lugar, está el contexto cultural, que lo vincula con tradiciones, símbolos nacionales y memorias históricas que nos unen como sociedad. También está la narrativa que lo rodea, que permite que diferentes subculturas lo adopten como emblema y que las personas se sientan parte de algo más grande. Y finalmente, está el factor personal, que convierte objetos comunes en tesoros insustituibles, un anillo de bodas gastado, una guitarra con un sonido único o una pieza perfecta que satisface la búsqueda casi espiritual de rareza o autenticidad. Incluso el arte contemporáneo, como Comedian de Mauricio Cattelan, demuestra que muchas veces lo que se compra no es el objeto, sino el derecho a participar en la narrativa colectiva, incluso en el absurdo. Nuestra reacción, memes y discusiones se vuelven parte de la obra, reforzando su valor. Sin embargo, el tiempo nos recuerda que el valor cultural es efímero. Objetos que fueron preciados pueden perder relevancia cuando el contexto desaparece. Por ello, la dimensión más duradera del valor es la personal. Es en la memoria y el sentimiento donde un objeto se convierte en un depósito de identidad, emociones y recuerdos que nadie más puede replicar. En definitiva, el valor es una construcción humana en tres niveles. Cultural, cuando compartimos símbolos y tradiciones que sostienen nuestra identidad colectiva. Subcultural, cuando adoptamos narrativas que nos integran a comunidades más pequeñas, dándonos sentido de pertenencia. Personal, cuando un objeto se convierte en parte de nuestra propia historia y adquiere un significado íntimo. Quizá este sea el mensaje central. No se trata de burlarse de los chetos de $100,000 o de las bananas de 6 millones, sino de comprender que todos buscamos lo mismo: conexión y significado. Los objetos que más atesoramos son los que nos recuerdan quiénes somos, de dónde venimos y a quién amamos. Son esos los que transforman lo ordinario en algo verdaderamente invaluable. Gracias por quedarte hasta el final. De verdad espero que este video te haya gustado y, sobre todo, que te haya dejado pensando. Si quieres apoyar este proyecto y seguir la conversación, aquí abajo en la descripción te dejo los links de nuestras redes: Instagram, TikTok, Facebook y X. Síguenos y compártelo, eso nos ayuda muchísimo para traer más videos como este. Y si te sirvió o te hizo pensar, regálanos un like. Cuéntame qué opinas en la caja de comentarios y no olvides suscribirte para que no te pierdas los próximos videos. Y recuerda, a veces lo cotidiano no es casualidad, es diseño.